Ven y sígueme. Del Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hemos comenzado el hermoso tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad, pero hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Hay que decir que las fiestas de la Santísima Virgen, de los santos y de los mártires no nos distraen en el tiempo de Adviento. Todo lo contrario, siempre la Virgen y los santos nos llevan a Jesús, nos llevan a Belén. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque los santos son como los trampolines que nos impulsan para encontrarnos a Dios, valga la expresión. ¿Quién era San Andrés? San Andrés, dice la historia, dice la tradición, que pues era hermano de Pedro y los dos eran pescadores en el mar de Galilea. Andrés es uno de los dos primeros apóstoles que encuentran al Señor en las orillas del río Jordán. Andrés conduce, lleva a Pedro, su hermano, ante Jesús. Pedro se encontró con Jesús a través de Andrés. La tradición de la iglesia sostiene y afirma que Andrés fue crucificado en Patras después de predicar el Evangelio precisamente allí en Grecia. La iglesia de Constantinopla lo considera como el primero de los llamados y lo ha adoptado como su patrono. Ahora bien, siempre el apóstol ha sido un hombre elegido por Dios y enviado a una misión. De hecho, la palabra apóstol significa enviado. También nosotros somos enviados siempre desde el día de nuestro bautismo. Escuchando el Evangelio, es importante recordar cómo nosotros acostumbramos decir con lenguaje sencillo, ordinario y coloquial: estoy esperando una llamada. Quizá no hemos pensado que en algún momento esa llamada puede ser de Dios. A lo mejor no es por teléfono precisamente, sino en vivo y en directo y a todo color. Y quizá esa llamada es en un día de retiro y de silencio, de reflexión, y escuchamos: ven y sígueme. O también después de un gran fracaso, ¿por qué no? Cuando apenas tenemos fuerzas para levantarnos y escuchamos la voz que nos dice: ¿qué haces ahí caído, deprimido, tirado en el suelo, derrotado, desanimado? Ven conmigo, nos dice el Señor. O tal vez ante una encrucijada, ante una situación difícil de nuestra vida, entre nubes amenazantes, así como ahorita en la pandemia o en la pérdida de un familiar o en una crisis económica, en una enfermedad, etcétera. Y se nos dice y escuchamos: piensa un poco, la vida hemos de jugarla siempre a una carta, hemos de correr el riesgo. Andrés, el apóstol Andrés, escuchó la llamada del Señor y lo siguió inmediatamente. El Evangelio dice de manera muy bonita: y dejándolo todo lo siguieron. Que ese adverbio inmediatamente es como el que le da sabor aquí al Evangelio, es como la sal para los alimentos. Dice, inmediatamente lo siguieron, dejaron todo. Eso no es fácil. Aquí hay mucha valentía del apóstol, que deja toda su vida pasada y se entrega y sigue a Jesús, a su servicio y para el servicio del reino. Nos llama también a nosotros a que no pongamos trabas, a que no nos enredemos en las redes de los pretextos, sino que los sigamos generosamente, fielmente y desinteresadamente. Andrés después sería el primero en ser martirizado, el primer apóstol en dar su vida por el Maestro, muriendo, dicen que en una cruz en forma de aspa.
Andrés fue un hombre de palabra radical y entrega generosa. Inmediatamente lo siguieron. Que nosotros sigamos al Señor en todo momento y circunstancia y sin pretextos. Que así sea.